bienvenidas a Tics Modernos, este rincón filosófico, cultural, histórico, y hoy con una charla, ¿no, Juan? Sí, hoy vamos a hacer nos plegamos a la coyuntura nuevamente y vamos a hablar un poco de lo que estaban escuchando en la apertura, ¿no? De quizás la banda más importante en la historia del rock nacional, a mi entender. Exacto, yo pienso lo mismo. Sí. Ahora, te voy a contar que nos pueden escuchar en Instagram, en Habemos Radio 2024, en Facebook, Radio Habemos 01, en YouTube, Habemos Radio 592. Y que aparte de este programa, estamos con M aquí, Claqueta, Habemos Radio, Los Renegados, Ritual Profano, Guitarra Negra, La Cuarta Mirada, Oíd Mortales, Qué Maldad, Hasta las Manos, Castillos en el Aire, Mundo Agradable, Otras Yerbas, Inmigrante, Escrito con Sangre, Tics Modernos y Todo un Palo. Bueno, dicho esto, ¿qué fue el fenómeno ricotero? ¿Cómo arrancar, no? Bueno, primero vamos a decir de alguna manera... ¿Cómo empieza el fenómeno? Claro, sí, primero digamos un poco por qué no nos centramos en lo que fue la experiencia ricotera en las fechas de la muerte del Indio Solari, porque bueno, a mi entender, por lo menos personalmente, su figura fue forjada en esa época, si bien él tuvo una carrera musical posterior y siguió ahí algo que lo entroniza a él de alguna manera. ¿Cómo te enteraste de la muerte del Indio? No, por la radio, y además justo por una radio que no era muy ricotera, entonces lo anunciaron como así nomás y fue terrible. Yo estaba acá en la radio, Daniel entró, dijo se murió el Indio Solari, y yo dije no. Sí, no, yo ese día creo que suspendí todas mis actividades. Sí, no, bueno, nada, te decía, hablar un poco de Los Redondos y no tanto del Indio Solari como persona, porque bueno, ya están todos sus testimonios y está lleno de entrevistas y es poco lo que uno puede decir más allá de sacarse el sombrero ante un artista, un poeta popular. Pero hay algo que representa al Indio Solari, que es una voz que llegó en una época para transitarla a contrapelo de alguna manera. Los Redondos empiezan en el 76 como banda y terminan en el 2001. No es poca cosa ese recorte histórico, ¿no? Desde la entrada del neoliberalismo en el 76 con la dictadura militar hasta el 2001, que no vamos a decir que fue el fin del neoliberalismo, pero fue el palo más grande que se puso en esa rueda, que fueron las revueltas del 2001. Y Los Redondos fueron como una presencia permanente durante todo ese periodo, desde sus inicios como una banda de under que tocaba en sótanos, etc., hasta su salto a la masividad. Y la lectura que yo tengo, basada en un libro que leí, que al final vamos a mencionar y a recomendar, es un libro escrito por ricoteros, ¿viste? No por sociólogos, ¿viste? Por intelectuales, un libro escrito por ricoteros en lenguaje ricotero, que de alguna manera hace la lectura de un fenómeno que excede lo musical, si bien se vehiculiza a través de la música y de los recitales y de las misas ricoteras. Había ahí un fenómeno político, ¿no? Dando vueltas. Había, yo creo que dos componentes fundamentales que eran, en primer lugar, la creación de un espacio habitable para toda esta masa de gente que el neoliberalismo pasa al lugar del descarte, ¿no? Es decir, Los Redondos le dieron a ese mundo, llamémosle suburbano, como Mariposa Pontiac, ¿no? A ese mundo suburbano le dieron un lenguaje, un espacio donde poder transitar emocionalmente una tragedia histórica, digamos, una época de desorientación
Y si uno ve los discos de Los Redondos y ve muchas de las letras, se da cuenta, y ve sus actitudes como banda, se da cuenta que siempre fueron a contrapelo de esa época, ¿no? A ver, son 2 décadas, básicamente, la de los 80 y la de los 90. Cuando uno escucha un tema como el que pusimos al inicio del programa, como Vencedores Vencidos, uno ya tiene que parar la oreja, ¿no? Porque Vencedores Vencidos es una frase que remite al golpe de la fusiladora en el 55, donde se dijo no hay ni vencedores ni vencidos, y el indio, en pleno triunfo de la democracia, advierte, vencedores vencidos. O sea, había como una especie de mensaje de no se compren esta fiesta. Esto que se vendía como la fiesta de la democracia, el futuro por venir, con la democracia se come. No voy a decir el indio, voy a decir Patricio Rey, ¿no? Los Redondos. Porque el indio era la voz que vehiculizaba ese pensamiento, pero no era un tipo que bajara línea. Él no hablaba en nombre propio como el indio, ¿no? Él hablaba en nombre de algo que era una especie de joda ritual adentro de la banda, que era, bueno, ¿quién es este Patricio Rey? Patricio Rey era como una especie de figura mítica, y los Redonditos de Ricota eran el público, y la banda era como una especie de medium que conectaba este espíritu de un Patricio Rey, ¿no? Fíjate, la palabra Patricio no solo es el nombre Patricio, sino Patricio del patriciado, del patriciado romano. Claro, es una especie de un rey popular, un rey de una realeza del nosotros, como dicen en el libro, ¿no? Y bueno, en un recital él termina diciendo, dicen ahí, por ahí, que los indios terminan, no los indios, los redondos terminan, pero esto se termina cuando ustedes quieran. Bueno, sí, eso hay algo. Bueno, yo creo que el tema del final de Los Redondos podemos hablarlo un poco más adelante. Yo creo que hay como 2 finales. Pero bueno, volviendo a esta idea de vencedores vencidos, hay un mensaje como diciendo, guarda con que a esta fiesta no estamos todos invitados, ¿no? Y empezar a generar un lugar como de cierta autonomía y autogestión, sobre todo de lo emocional, ¿viste? Las advertencias del indio recurrentes de cuidar el estado de ánimo, de encontrar, de ver un nuevo lugar de encuentro para todas esas pasiones que andaban circulando, que no encontraban dónde manifestarse, y se expresaban en los recitales masivos. Pero hay como una especie de movimiento que yo veo que hace la banda, sobre todo en sus primeros 3 discos, ¿no? Gulp es un disco todavía anclado en, ¿cómo decirlo?, en una especie de homenaje a las figuras y a este mundo del under, de lo experimental. Un disco muy sexual, casi pornográfico, con referencias a pezón radioactivo, esas palabras que usan el superlógico, los machos van a consumar una nueva dotación letal, toda esta cosa muy, muy sexual, sensual también, ¿no? Un disco todavía situado en el under, situado en lo que se vivía en esos sótanos, que no deja de tener, sin embargo, expresiones como esta vez por fin la prisión te va a gustar. O sea, en el 84, 85, 84, plena primavera democrática, decir esta vez la prisión te va a gustar es fuerte. Si uno lo lee en clave política, si uno lo quiere leer, esa es mi lectura, poéticamente, ¿no? Claro, si tengo que leer poéticamente y sacarlo de su contexto, puede ser cualquier cosa, como todas las letras de Los Redondos, que tienen esa virtud de abrir una polisemia y un espacio a la interpretación, de no bajar línea y de permitir que el público se apropie de esas letras a su manera. Pero bueno, después de Gulp hay que tiene un gran éxito, pero sigue siendo todavía una banda pequeña, sale Octubre. Y Octubre es un disco distinto, es un disco
para mí, yo no sé si es de los mejores, o sea, ese es el mejor, pero está ahí. Es un disco que ya tiene otro mensaje un poco más de balance de lo que fue como cierto mundo del siglo XX que se va, que se está yendo, y esta idea de cuidar el estado de ánimo, ¿no? Que se habla ahí, ¿no? Es como un disco lúgubre en algún sentido, que ya no interpela tanto a la figura de la fiesta, el under, el coso, sino más, viste, vos escuchás Octubre y son temas que te imaginás que el protagonista de ese tema es un tipo que está encerrado en un monoambiente, probablemente consumiendo drogas duras, y mira por la ventana y ve el mundo, y bueno, tiene ese clima, ¿no? Esta idea de fuegos de octubre, como bueno, ya tu estandarte no te va a servir, ¿no? Ya esto es sin estandartes, acá no hay identidades que sostengan esto, tenemos que inventar algo nuevo. Es un disco, quizás el disco más icónico. Sí, y más probablemente oscuro, en muchos sentidos, que ya hace una transición, ya no mira hacia adentro de la experiencia esa de la resistencia cultural que era Gulp, sino que ya empieza a mirar hacia afuera y empieza a instalar una idea que me gusta mucho, que figura en el libro que es la idea de Los Redondos como una banda que raja en el doble sentido, ¿no? Raja de rajar, de irse, ¿no? Y rajar de rajar algo, de rasgar, claro, ¿no? Rajar en el sentido de rajemos de esto, ¿no? Pero no un rajar de ocultamiento, de vámonos a la montaña, sino una forma de habitar esto rajando, ¿no? Habitar esto dándole nuevos sentidos, apropiándolo de otra manera. En Octubre la frase puede ser: paga mi amor, esto está muy Shanghái, o sea, paguemos y vámonos, porque ya este lugar no nos contiene. Hay mucho de eso en ese disco. Y después, bueno, después viene Un Bayón, que es el disco que los lanza de alguna manera a cierta masividad, a cierta popularidad. Y es un disco donde, si uno ve el movimiento de los temas en ese disco, comienza con el tema de Masacre en el Puticlub, que de alguna forma es un tema para... El Puticlub era el lugar, si llamémosle, representativo de ese under, como no, el sótano, el puti, la mina, y el tema empieza diciendo: se pudrió todo en el Puticlub, ya no es el lugar, ¿no? Y bueno, y sigue con Vencedores Vencidos, que escuchamos, que no cierra el disco, pero bueno, dice: me voy corriendo a ver qué escribe mi padre, la tribu de mi calle. O sea, salgamos, la gente en la calle está escribiendo cosas en las paredes, están pasando cosas, ¿no? Bueno, se acabó esta etapa del under, ahora tenemos que buscar la salida, y que coincide con esta salida de la banda y este contacto con la masividad, los primeros recitales no tan masivos, pero ya como una banda reconocida. Y bueno, hay algo que también se menciona en este libro, que hay como una idea, en esta idea del raje, del estar ahí, zambullido en el caldero, ¿viste? Esta idea de: si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer. Es decir, no me voy a ir, no me escapo, estoy acá, estamos metidos en este lío. Pero ¿cómo habitarlo rajando? ¿Cómo habitarlo desde un margen, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí también está el tema de ¿cómo decirlo? La esencia. Sí, yo creo que ahí está el tema de convertir esa
clandestinidad en la que de alguna forma se movía la banda en los 70 y principios de los 80, en una especie de masividad clandestina, ¿no? ¿Cómo ser masivo y a la vez ser elusivo, eludir los espacios hegemónicos para una banda de rock, ¿no? Pues esta idea de que, bueno, siempre grabaron sus propios discos, no hacían publicidad. No, había como mucho boca a boca. Esa complicidad con el público, etcétera. Conversé y bueno, y en Un Bayón tenemos también Todo un Palo, que es el programa que viene después, que tiene un mensaje también muy importante, que es un mensaje casi filosófico, porque eran los temas que se discutían y que se siguen discutiendo hasta hoy en relación al presente y al futuro. Si uno podría decir que hay dos lecturas sobre el tema del futuro en la época de los 70, 80, ¿no? En los 70, bueno, el futuro era, como podría decir algún partido de izquierda, el futuro es nuestro. Como, bueno, la victoria está ahí adelante, el futuro, ahí adelante está nuestra victoria. Y después tenés los 80 más punk de No hay futuro, ¿no? No future, que era como un poco el lema del punk. Y Los Redondos trastocan eso, ¿no? Porque dicen el futuro ya llegó hace rato, como diciendo no esperen nada, o sea, el futuro está acá, está sucediendo ahora. A mí me hace acordar un poco a Spinetta cuando dice mañana es mejor. Sí, puede ser. Yo creo que el mensaje del futuro ya llegó es la cosa está hoy. Uh-huh. Ya lo mismo que decíamos con Fuegos de Octubre, es decir, ya tus estandartes no te sirven acá. Acá hay que inventar otra cosa y hay que inventarla ahora, en el nosotros, en este espacio que podamos construir en los recovecos, rajando de las estructuras tradicionales que nos propone la política, ¿no? Y también vamos las bandas, rajen del cielo, ¿sí? Rajen de ese lugar que les proponen como el cielo. También rajar de cierta comodidad. Bueno, de la vida boba. Claro. La vida sin problemas es matar el tiempo lobo. El Indio siempre hacía hincapié en sus entrevistas con el tema del riesgo de vivir, de la vida. Claro, pero de vivir la vida, ¿no? Claro. De encontrar una forma de vivir la vida, no de estar anclado a una pantalla mirando las noticias de ayer, digamos, ¿no? Sino de rajar de eso. El problema es cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que de alguna forma en una canción como Todo un Palo, esta idea del futuro ya llegó, hace un contrapunto, bueno, con otro músico que homenajeamos acá todos los días en el programa, que es Charly García, ¿no? Pues se discutió mucho si esa canción que dice yo voy en trenes, no tengo a dónde ir, no era una respuesta a la canción No voy en tren, nihilista de Charly, claro. No voy en tren, voy en avión porque no necesito a nadie alrededor, viste, con esta idea de Charly medio punk, ¿no? También medio yo no voy en tren, no me junto con la gente que va en tren, voy en avión, voy solo, no quiero gente alrededor. Y Los Redondos dicen, no, yo voy en tren, pero no tengo a dónde ir, pero voy en tren, ¿viste? El tren además como metáfora de un mundo industrial que se está empezando a desarmar, es una especie de tren de ninguna parte, pero yo voy en tren y eso se dice en una canción cuyo título es Todo un Palo, que decir, pero no es todo un palo por un palo verde. Es todo un palo por el palo. ¿Sos del palo o no sos del palo? ¿Viste?
Entonces, lo que dice el indio es: yo voy en trenes, y voy con los que son del palo, yo quiero gente alrededor. Él siempre dijo que su lugar, donde, si bien él era un tipo bastante antisocial y siempre se lo reconoció como un tipo solitario, recluido, él siempre dijo que su lugar de comodidad era el escenario. Es decir, él le encantaba estar con su público, y volviendo a la comparación con Charlie, él tenía un respeto por su público enorme y una conexión. Es decir, Charlie iba, rompía las cosas, puteaba al público, se iba de los recitales, hacía todo un show que era esa idea de no quiero gente alrededor, claro, déjenme en paz. Entonces ahí hay como un contrapunto que acá lo ejemplificamos con Charlie, pero con casi todo el rock nacional, que de alguna forma se subió a la ola de las promesas de la nueva vida democrática, del alfonsinismo, y bueno, Los Redondos estaban viendo ahí que había toda una masa de gente que no estaba entrando en eso, ¿no? Y le dio un lugar para vivir la vida de alguna manera, aunque sea cada tanto en un recital o en su casa escuchando los temas. Era algo que interpelaba un costado un tanto animal también, ¿no? La figura de los animales en los discos de Los Redondos son recurrentes, las figuras a esta cosa de vivir lo masivo, el cuerpo a cuerpo, el pogo, el encuentro, el roce, no el individualismo, claro, sino la cosa de una especie de ritual de conjunto. Yo creo que en ese sentido habilitó un espacio, y ese espacio se mantuvo vigente, y bueno, hasta que la banda decidió separarse en el 2001, que yo creo que igual, si uno hace un recorrido por los discos de Los Redondos, yo creo que lo que empieza en Gulp de alguna forma termina en el 96 con Luzbelito, ¿no? El último tema, Juguetes Perdidos, ya la idea de Juguetes Perdidos hace como el título, ¿no? Hace como una referencia a cierta pérdida de la inocencia, como que había algo de la inocencia circulando en todo esto, como esta idea del ángel para tu soledad, ¿no? La suerte del principiante, como la de mandarse, vamos a ver al indio, no tenemos dónde dormir, no importa, todo va a salir bien, va a estar bueno. Había algo así como de la inocencia, una inocencia vital, ¿no? De mandarse. Y un poco Juguetes Perdidos remite un poco a la pérdida de esa inocencia, y ese himno que cierra esa obra, bueno, tiene el grito del indio que este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Es como decirle al público, muchachos, hasta acá los pudimos llevar, ahora esto. Y en el 96, donde ya se veía que empezaba a haber una cultura del agite popular que ya se estaba politizando, que ya no era solo ir a ver a Los Redondos, eran los piquetes, eran las manifestaciones, y de hecho, bueno, el 2001, como el 19-20 de diciembre, se pareció mucho a un recital de Los Redondos en el sentido del enfrentamiento con la policía, que era súper común en los recitales del indio, sobre todo desde la muerte de Walter. Hay como un... Yo no digo que haya una relación causal, pero hay una afinidad, hay algo de familiaridad entre el agite del 2001 y el agite de los recitales de Los Redondos, como que esos espacios confluyen, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el 96 con ese disco de alguna forma hay un cierre. Después hay 2 discos más que son, yo creo, como una postdata, ¿no? Ya tienen otra impronta. Vamos a escuchar Mariposa Pontiac. Para relajar un poco y alegrarnos. Para relajar un poco. Homenaje a Los Redondos.
vuelto. Yo te quería preguntar, ¿cómo llegaste a Los Redondos? Yo llegué a Los Redondos, me acuerdo perfectamente, en la primaria por un amigo que me hizo escuchar Shopping Disco Zen en la década del 90. Yo era muy chico, no tuve la oportunidad de participar en los recitales de Los Redondos mientras estaban juntos, así que un poco que lo curtí desde espacios más personales y desde los grupos de amigos, mis hermanos, la familia, los amigos del secundario. Y bueno, nos tocó, somos de la camada que escuchó los temas de Los Redondos, pero tocados por los fundamentalistas. Pero bueno, donde ahí todavía se sentía algo de esta misa, de esta comunión, pero ya tenía un tinte distinto, porque ya era como una especie de homenaje a cierto pasado que ya no era el mismo, post-2001, en el momento donde ya el contexto había cambiado un poco, y bueno, nada, qué sé yo. Yo por eso me gusta tanto este libro que voy a mencionar ahora, que se llama Biografía Política de Patricio Rey, ¿a quién le importa? Como el tema. Está escrito por un colectivo de gente que se llama Perro Sapiens, que no sé si no lo editó Tinta Limón, después lo confirmo. El libro no creo que se consiga ahora, pues ya es viejo, pero sí está escrito por gente que curtió toda esa época, y por eso me interesa a mí, y ahí empecé a entender por qué yo iba a los recitales de Los Redondos y pasaban las cosas que pasaban, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, después de la disolución de la banda, después de cierta reorganización de la capacidad del Estado para representar a ese colectivo de gente, es como que, bueno, de alguna forma es natural esa disolución, más allá de los motivos personales, ¿no? Si uno hace la historia política de la banda, ya no había una función clara que cumplir ahí, más allá de que, bueno, el Indio se peleó con Skype por los videos de no sé qué, esas son anécdotas, ¿no? Y de hecho en el libro cuentan que uno de los músicos no me acuerdo cuál, si era Semilla, quién era, en una entrevista le preguntan por la separación de Los Redondos y dice: si Patricio Rey los hubiera visto peleándose por eso, los cagaba a trompadas a los dos. Vos te digo que esta idea de Patricio Rey como figura es una clave de lectura que no es un invento, ¿no? Vos llegaste por tu hija, me decías. Yo llegué por mi hija. Mi hija en la primaria estaba buscando su identidad. Viste que ahora los chicos son adolescentes más temprano. Ajá. Y estaban los que escuchaban a Los Piojos. Sí. Y ella empezó a escuchar mucho, Los Redondos, ahí se volvió loca. Sí. Y ahí nos fue transmitiendo. Y también, bueno, La Renga, todo ese tipo de... Sí. A mí, por ejemplo, Soda Stereo nunca me gustó. No. Yo escuchaba más bien otro tipo de música. Y bueno, eso se lo agradezco mucho. Y después, bueno, a todos los lugares donde tocaba el Indio se fue. Ella, sí, bueno, eso es un poco bueno, eso atestigua un poco que algo de universal hay en ese espíritu, ¿viste? De que sobrevive. Por eso uno piensa ahora con la muerte del Indio, hablamos de Los Redondos porque creemos que lo sobrevive, más allá de sus declaraciones públicas, sus mensajes, sus entrevistas, lo que lo sobrevive es haber sido, no el líder ni nada, no quiero usar esa palabra, haber sido protagonista de ese fenómeno, ¿no? De un fenómeno que lo excedía a él también, pero que él sabía interpretar y sabía en sus letras ir acompañando ese proceso, ¿no? Aparte, en un momento terraplanista, hablar de un mundo redondo es casi subversivo. Sí, totalmente. Es muy gracioso la historia del nombre de la banda. El otro día la escuchaba, parece que el Indio en una entrevista dice: el nombre de la banda es lo de menos, se pone cualquier cosa, no importa, si más o menos divertido está bien.
pero fíjate cómo el nombre de la banda le terminó dando toda una mística, ¿no? Pero él dice que estaba viendo una revista de música, donde en algún momento le pedían a los músicos que hicieran hablaran sobre algo que supieran cocinar y dieran una receta de cocina. Y se ve que había una música, una intérprete, no sé, que se llamaba Patricia Rey. Patricia Rey. Y la nota, y hacía buñuelos. Entonces la nota era buñuelos con ricota. Entonces era Patricia Rey y sus redonditos de ricota. Lo vio en una revista y dijo, che, este nombre. Aparte y así arrancó. Claro, pero es una. Y después repartían esos en el coso. Por eso los redonditos de ricota están ligados al público. La pregunta es, ¿quién es Patricio Rey, no? Y la gente que iba a ver a Los Redondos al principio y no sabía nada pensaba que el cantante era Patricio Rey, porque y Los Redonditos eran la banda. Eso ha sido la conclusión lógica de cualquiera, pero no. De hecho, sí, siempre hubo como una idea esta cuestión esta idea del raje, ¿no? De vuelta, de la clandestinidad, del ocultamiento. Era una banda que no se exponía públicamente. Si ellos no aparecían en la famosa entrevista cuando suspenden Olavarría, el Indio dice, yo no estoy acá para bajarle línea a los pibes, yo estoy para escucharlos, para escuchar a ver qué dicen. Tener un alma muy sensible para percibir su tiempo y que cultivaba como una cultura de la sospecha, de sospechar de esas cosas que nos vendían. Bueno, te mencionaba Shopping Disco Zen, como ya esos discos de los 90, Lobo, Cordero, son discos donde se menciona mucho ya y La Mosca y la Sopa incluso también, ya empiezan a aparecer marcas, menciones a la cultura del consumo masivo, ¿no? Esos son discos más de Bang Bang, La Mosca y la Sopa, el Doble, son discos ya un poco más de llamada a la acción, ¿no? Ya hay un diagnóstico más claro y son discos un poco más combativos de alguna manera, pero es decir, el Indio nunca aceptó ese lugar de voz de la gente, de representación de la gente. Y yo creo que ahí también hay un tema que me quedaba pensando el otro día, ¿no? Que ¿por qué todavía esa vigencia? A ver, de alguna forma, el Indio, cuando empezó a gobernar Néstor y Cristina, bueno, él se fue a su música, a lo más personal, ya tocaba los temas de Los Redondos, pero ya no era lo mismo, ya el fenómeno, había un cambio generacional de la gente que escuchaba Los Redondos, etc. Y él hace unas manifestaciones de apoyo hacia el gobierno de Kirchner, sobre todo de Cristina, que creo que es un poco ambiguo. Nunca me lo tomé muy en serio, en el sentido que yo creo que el tipo dijo, bueno, ¿qué es lo que decidió la gente? ¿Pero la gente que me habría? Claro, pero la gente que me sigue a mí, no, es que yo creo que sí había un tema. Yo creo que el tipo vio, la gente que me sigue a mí, ahora sigue a esta persona, entonces le voy a expresar mi simpatía. Soy un artista peronista. Lo dijo una vez, sí. Le voy a expresar mi simpatía, pero de alguna forma es como que se interpretó como que él le estaba pasando el bastón de mariscal, como se le dice en el peronismo, le estaba pasando el bastón de mariscal a Cristina, cuando en realidad él en el 96 con Juguetes Perdidos ya se lo había pasado a la gente, ¿no? Cuando él dice esto está ahora y para siempre en tus manos, él dice ya está. Claro. Entonces la declaración después es una declaración personal, no es una declaración de muchachos, sigan a esta persona. Eso ya estaba sucediendo, él solamente lo reconoce y se pliega a eso, pero nada, ahí ya estamos hablando, ya no es más el Indio vehículo de Patricio Rey, es el Indio persona, y él como persona puede tener la opinión que quiera y apoyar a cualquiera, pero no... Pero también creo que Los Redondos fueron muy sinceros con su ideario. Antisistema, de respetar a su público.
Sí, y yo creo que lo que se vivió en el funeral del Indio el sábado, domingo pasado, para mí yo lo que veo ahí, más que, o sea, más no, además de la idolatría que podía haber por el Indio y eso, yo creo que ese fenómeno es espejo de otra cosa. Esa presencia de la gente ahí es el espejo de otra cosa, que es una ausencia que hay en otro lado, que es así como en los 80, en los 90, en el mundo de la política. Quiere decir, si hoy un artista de 77 años, que apenas aparece en público, cuya obra, si bien compuso en los 2000, principalmente su obra es en los 80 y los 90, y las letras que siguen movilizando los fervores de la gente son las letras de Los Redondos. Si esa figura moviliza esa cantidad de gente, también muestra, me parece a mí, que hay una ausencia en el otro lugar, una ausencia en el lugar de la política. Hay una ausencia en el lugar de la política, por eso es que puede llegar a haber un renacer, pues estamos yendo de vuelta a una época que se puede parecer mucho a los 90, está volviendo a ver esa población de descarte, que por ahí ahora escucha otro tipo de música distinta, los jóvenes de ahora escuchan otra cosa, no están más tan cerca del rock, pero la presencia masiva de gente en el funeral del Indio también es un signo de la orfandad política de esa gente. Por más que vos ves las entrevistas y sí, viva el Indio, viva Perón, y la mayoría, no todos, pero muchos seguramente sean peronistas, es como que hay ahí como una especie de pedido de necesitamos un relevo acá. Ya no está el Indio, Cristina está presa, ¿quién va a escucharnos ahora, ¿no? ¿Quién va a escuchar tu remera, ¿no? Me parece que eso me pareció como un fenómeno para estar atento, ¿no? De que ahí hay algo de esa masividad, de ese mundo, de ese submundo del capitalismo, que el capitalismo excluye y excreta, que está pidiendo un lugar, ¿no? Y bueno, no sé, esperemos que los temas de Los Redondos sigan con vida y con pregnancia para representar eso. Pero bueno, también hace falta gente que hable y que interprete códigos nuevos, porque el mundo del 2025 no es el mundo del 87. Bueno, Patricio Rey no ha muerto, y si ha muerto, viva Patricio Rey. Exacto. Ha muerto el rey, viva el rey. Exactamente. Bueno, nos encontramos el viernes que viene en Tics Modernos. ¿Le recomendamos de nuevo el libro? El libro se llama Patricio Rey, ¿a quién le importa? Biografía política de Patricio Rey. La próxima, si quieren, lo traigo y lo muestro. Bueno. Y nos despedimos, voy a hacer una mención, vamos a escuchar Un ángel para tu soledad, que es un tema que es uno de los temas que el Indio también, que Los Redondos le dedican a su gente. Es un tema que interpreta mucho la forma de ser en esta especie de soledad compartida, la forma de ser, la idea de esta inocencia perdida, la necesidad del cuidarse, del encontrarse, de cuidarse entre nosotros, y es el único tema en la historia de Los Redondos que se hizo bis en un recital, y fue el último tema que tocaron en vivo en Córdoba en el 2001. Así que me parece que es un tema lindo para cerrar una charla sobre este tema. Bueno, nos despedimos.
bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres confiar y arremolinar otro. Si es alma, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas eternas invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión.